buen día. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Muy bien, vamos a terminar esta parte de tuberculosis pulmonar. Luego vamos a continuar con tuberculosis extrapulmonar. Bien, nos habíamos quedado justamente, ya habíamos hablado acerca de lo que era la bronconeumonía, que es un cuadro similar a la neumonía bacteriana. Así que es el mismo cuadro, ¿no? Se caracteriza por un cuadro agudo, con focos múltiples a nivel de la placa de tórax, que la diseminación justamente en la bronconeumonía es por diseminación broncógena, y que la clínica se asemeja a una bronconeumonía inespecífica, dice, o sea, igual que una neumonía bacteriana, donde predomina la disnea, la cianosis y el infiltrado de focos múltiples y que muchos pueden llegar a cavitarse. Obviamente, estos pacientes que tienen una bronconeumonía tuberculosa, pues va a ser francamente positivo la baciloscopía. Tantos focos que tienen en la placa, pues es muy evidente, ¿no? Tiene múltiples focos. Obviamente, uno va a ver como cualquier neumonía bacteriana, ¿no? Focos múltiples en la radiografía, el paciente muy mal. Y ya haciendo los estudios de esputo, pues ya se llegará al diagnóstico etiológico, si es una bacteriana o es una bronconeumonía tuberculosa. Bueno, entonces, continuando, vamos a ver lo que es la caverna tuberculosa, ¿no? Que la caverna, ¿no?, es la lesión fundamental en la tuberculosis extraprimaria, o si quieren entenderla mejor, en la tuberculosis secundaria o de reinfección, ¿no?, que es la que habitualmente ocurre en las personas adultas, ¿no? Pero sin dejar de mencionar de que también puede estar presente en la tuberculosis primaria, ¿no? Eso también vale aclararles, ¿no? Pero habitualmente la lesión fundamental es de que la caverna se ve en la tuberculosis secundaria o de reinfección. Ya habíamos dicho que la reinfección puede ser exógena o endógena, ¿no? Entonces es la caverna, ¿no? Y si clasificamos las cavernas, hay dos tipos de cavernas, ¿no? La caverna biológica es la que se va a formar a partir de la tuberculosis, ¿no? A partir de un foco neumónico de tuberculosis. La caverna patológica ya se produce a raíz de ya cavidades preexistentes, no sé, de que esa persona ya ha tenido, ¿no?, alguna enfermedad previa, como un quiste hidatídico, un absceso, bronquiectasias, etcétera, que han sido la causa para que esa persona ya tenga una lesión previa de una cavidad o también llamada caverna. Entonces, la biológica secundaria a la tuberculosis como tal y las cavernas patológicas ya son cavernas o cavidades previas que son preexistentes a consecuencia de algún quiste hidatídico que se ha evacuado o algún quiste aéreo o de algunas bronquiectasias o incluso a consecuencia de una neumonía necrotizante o un absceso de pulmón. Una caverna habitualmente mide, una caverna no habitualmente, digo, una caverna mide de un tamaño de 2 centímetros de diámetro, vean, contiene 100,000 bacilos, ¿no? Es por eso que habíamos hablado de que la persona que tiene una caverna es altamente contagiosa. Habíamos dicho de que las poblaciones bacilares, si se acuerdan, ¿no?, de los bacilos, hay dos grupos de poblaciones, las intracelulares y las extracelulares, y justamente la población extracelular que está en la caverna, ¿no?, hemos dicho que tienen las condiciones adecuadas para reproducirse en forma mucho más rápida. Si bien ya les aclaro que el bacilo tiene un crecimiento lento, pero dentro de ese crecimiento lento, los bacilos que están en las cavernas tienen un crecimiento mucho más rápido, ¿no? Habíamos hecho un crecimiento de 10 a la 8, ¿no?, en forma logarítmica, ¿no? Entonces, vean, una caverna que mide aproximadamente 2 centímetros tiene 100,000 bacilos, o sea que ese paciente es altamente contagioso, o sea de que los pacientes que tienen lesiones cavitadas o cavernas en la placa son los que mayormente son los más contagiosos, ¿no? Porque al hablar simplemente vean la cantidad de bacilos que tienen en esa caverna. Entonces, esos son los que son altamente contagiosos, ¿verdad? Y es por eso de que si a esos pacientes tú les haces una baciloscopía, seguro que sí o sí tiene que darte positivo, ¿no? 3 cruces mínimamente.
¿Qué partes tiene una caverna? Tiene un contenido, un bronquio de avenamiento y un parénquima precavitario. El contenido básicamente son vasos que están en su pared, ¿no? Esos vasos son como aneurismas, son como dilataciones, si quieren entenderlo, son como unas varices, si quieren así entenderlo, en la pared de esa caverna, que se llaman aneurismas de Rasmussen, y que lamentablemente justo estos vasos al romperse producen hemóptisis, ¿no? Y la hemóptisis pues puede ser mortal muchas veces, ya que esos vasos que son en la pared de esta caverna son pues ramas arteriales, digamos, ¿no? Y lamentablemente la presión de la arteria bronquial es muy alta y es por eso de que las hemóptisis pueden ser devastadoras y pueden ser amenazantes y ponen en riesgo la vida del paciente y el paciente muchas veces incluso puede llegar a fallecer. Entonces, las partes de una caverna es el contenido, ¿no? Que son, básicamente es los aneurismas que están en la pared de esta caverna, ¿no? Que se llaman los aneurismas de Rasmussen, que al romperse provocan hemóptisis. Luego, cerca de la caverna tienen un bronquio de avenamiento, ¿no? Que está en declive y es de mayor tamaño. Porque justamente ya vamos a explicarles, ese parénquima del pulmón, al sufrir el proceso de licuefacción, de necrosis, etcétera, van a vaciar su contenido, entonces van a vaciar a un bronquio fuente de avenamiento, ¿no? Y luego, obviamente, la caverna va a estar rodeado de un parénquima precavitario, ¿no? Rodeado de lesiones cavernosas. Entonces, esas son, ¿no?, las partes de una caverna. Ahora, ¿qué condiciones tiene que tener una caverna para decir justamente que es una caverna, ¿no? Tiene que tener un diámetro no menor de 4 centímetros, ¿no? Tiene que ser un diámetro, o sea, de 4 centímetros para arriba, ¿no? Esas tienen que ser las condiciones de que tiene una caverna. Diámetro no menor de 4 centímetros, o sea, de 4 centímetros para arriba. Rodeado de un proceso de condensación parenquimatoso, o sea, de que alrededor de la caverna tiene que haber un proceso de tipo neumónico, ¿no? Que es la condensación que está produciendo el bacilo de Koch. Un bronquio de avenamiento que es permeable, por el cual va a vaciar su contenido y que va a estar esta caverna cerca de la pared del tórax, ¿no? Radiográficamente, como vemos una caverna, una imagen anular en forma de anillo, de contorno definido, fino, y con un bronquio de avenamiento. Vamos a ver si tengo alguna imagen, bueno, para que entiendan. No, es la caverna, ¿no? Está la caverna, ¿no? Esta es una caverna. Ahí está una caverna. Si ustedes se fijan, aquí hay una caverna. Y ahí abajito, vean, hay una imagen que parece un bronquio de avenamiento. O sea, de que cuando ha comenzado este paciente con la neumonía tuberculosa, digamos, y suponemos que, no suponemos, imaginémonos que acá ha empezado con el infiltrado, ¿no? Un patrón de tipo alveolar, ¿no? Una imagen radiopaca y similar a una neumonía, y a medida que ha ido pasando la evolución del cuadro, obviamente ese foco neumónico, ¿no?, ha empezado a sufrir, ¿no?, los cambios que pasan ahí, ¿verdad?, de tipo inmunológico y de tipo celular, con la presencia de los macrófagos, luego linfocitos, y etcétera. No pueden llegar a controlar al bacilo todos los mecanismos de defensa, entonces forma una lesión de tipo granulomatosa, ¿verdad?, y que después la lesión granulomatosa va a hacer de que vengan más linfocitos, las células epiteliales se deformen, se forman las células de Langerhans, se forma el nódulo complejo de GOM. Después van a seguir pasando los días y ya ese foco neumónico va a empezar a sufrir cambios, donde va a empezar ese foco neumónico granulomatoso a sufrir un proceso de necrosis, ¿no? Va a empezar a necrosarse y después se va a licuar esa parte, se va a licuar parte de donde está la neumonía, y al licuarse, obviamente, ese contenido que va a formar el calcium va a ser eliminado por un bronquio de avenamiento y va a quedar ya después formada la caverna o la cavidad, porque esa parte del pulmón se ha destruido, ¿no? Y entonces va a vaciar por un por un bronquio de avenamiento al contenido, y esa persona, pues, cada que hable y cada que tose, pues va a expectorar expulsión purulenta, incluso a veces con sangre, y va a ser altamente contagioso, ¿no? Entonces, vean,
Es una caverna. Y al decir su contenido, o sea, no que nosotros no tenemos o no queremos o no esperemos ver un contenido dentro de acá, ¿no? Esto está destruido, ¿no? Está hecho un hueco. El contenido, al referirse al contenido de la caverna, es de que aquí en su pared, ¿no? En la pared de la caverna están los aneurismas de Rasmussen, ¿verdad? Y esos aneurismas son los que se van a romper y son los que pueden dar origen a la hemoptisis, ¿no? Entonces, ese es el contenido. Y después se ha dicho de que tiene, ¿no? Un foco tiene un bronquio de avenamiento, ¿no? Que es en la parte de declive por donde va a vaciar su contenido, y luego tiene un parénquima precavitario que está rodeando, ¿no? El parénquima precavitario que está rodeando a la caverna, ¿no? Esas son las partes del contenido de una caverna. Y las condiciones de una caverna, dice, no, tiene que ser de 4 centímetros o mayor, tiene que tener rodeado de un proceso de condensación, dice, ¿no? O sea, va a estar rodeado con un proceso de condensación, ¿no? Como si fuese una neumonía, ¿no? Ese proceso de condensación que se ve ahí. Después tiene su bronquio de avenamiento y está cercano a la pared del tórax, ¿no? Está cercano a la pared del tórax, ¿no? En este caso, ¿bien? No, radiográficamente en forma anular, ¿no? En forma de un anillo. Ahí se ve algo chiquitito. Le hace la tomografía y vean, ya se ve. Es la caverna, ¿no? Eso es aire, ¿no? Obviamente se ha destruido. Entonces, vean, estas son las condiciones para decir que es una caverna. Ahora, las cavernas pueden cursar de 3 formas, digamos, ¿no? Una vez que se ha formado la caverna, pues puede ser una caverna de forma estrellada, dice, ¿no? Ubicada en el bronquio del drenaje abierto. Otra caverna puede compactarse, o sea que el bronquio se va a cerrar. Y las secreciones se retienen y el material se deseca dentro de la caverna y queda compactada. Y la más frecuente es la detergida, ¿no? Que es una lesión ya estéril, la cual misma puede ser colonizada por gérmenes micóticos. Entonces, vean, la caverna puede terminar de esa forma, ¿no? O sea, puede estar estrellada, ¿no? Va a tener su bronquio de avenamiento permeable. La caverna compactada, donde básicamente la caverna, pues como que se va a llenar de secreción adentro, se va a compactar y por su bronquio que se ha tapado y va a quedar así, digamos, ¿no? Cerrada. Y la que nosotros vemos, la que estamos viendo principalmente ahora, son la detergida, que son ya lesiones estériles, ¿no? Entonces, estas cavernas que nosotros habitualmente son las que vemos, la mayor parte de las veces, la detergida, ¿no? Ya quedan lesiones secuelares, estériles, obviamente la mayoría de las veces, pero que en algún momento pueden ser colonizadas, ¿no? Pueden ingresar a estas cavernas, ¿no? Pueden ingresar a estas cavernas, ahí está un corte anatomopatológico, ¿no? De una caverna. Pueden ingresar a estas cavernas hongos, y si se acuerdan de una micosis, ¿no? De la aspergilosis pulmonar, hemos visto que la aspergilosis pulmonar hay 3 formas, ¿no? La aspergilosis broncopulmonar como tal, la aspergilosis pulmonar alérgica y el aspergiloma, ¿no? El aspergiloma es eso, ¿no? De que en estas cavernas, ¿no? Dentro de esas cavernas va a ingresar los hongos y van a ingresar los hongos y van a formar una bola fúngica, que eso es el aspergiloma, ¿no? Entonces, en las cavernas que nosotros habitualmente vemos es la detergida, que son estériles, pero que muchas veces son colonizados por hongos y que causan los micetomas, y en ese caso será el aspergiloma como causa de colonización de esa caverna, ¿no? Entonces, vean, la mayoría de las cavernas pueden quedar así. Obviamente con el riesgo de que esas cavernas, pues detergidas, que hemos dicho, pues son las que tienen más riesgo de que sangren, ¿no? Porque la compactada, vean, de que su bronquio de drenaje se cierra, las secreciones se quedan ahí y pues básicamente el material se deseca dentro de la caverna y listo, ¿no? Ya forma como una especie de cicatrización y la misma caverna como que se va a compactar, se va a cerrar y hay ya menos riesgo de que tenga
el sangrado, ¿no? Y la detergida es la que habitualmente es la que nosotros estamos viendo, ¿no? Son todas estas imágenes. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la tuberculosis, no? Si reunimos tomando en cuenta algunos signos y síntomas, vamos a ver de qué, pues, cuadros que tienen hemóptisis, ¿no? Porque la tuberculosis, ya hemos dicho de que aparte de todos los síntomas y signos que presentan, como el síndrome de impregnación, pérdida de peso, que está ahí obviamente, la astenia, adinamia, anorexia, está el síndrome febril, está el síndrome constitucional, y en parte los cuadros respiratorios, todos con expectoración mucopurulenta, ¿no? De larga data, más de 15 días, y muchos ya vienen con estrías de sangre o ya hemóptisis franca. Entonces, siempre cuando una persona tiene hemóptisis, hay que pensar en lo primero que sea una tuberculosis, ¿no? Sin dejar a lado que puede, si descartes eso hay otras causas, ¿no? Como cáncer, etcétera, o mismas bronquiectasis. Entonces, vean, si hacemos diagnósticos diferenciales de la tuberculosis con cuadros que tienen hemóptisis, pues hay que pensar también en cáncer de pulmón, bronquiectasis, que ya hemos visto, y que justamente una de las principales causas que puse bronquiectasis, la principal, que justamente una de las principales causas que produce hemóptisis y una de las principales son las bronquiectasis. Luego, TEP, ¿no? El tromboembolismo de pulmón también puede producir hemóptisis, que esto vamos a ver más adelante, y otras enfermedades de tipo autoinmune, que son las vasculitis, que se llama la granulomatosis de Wegener, que también puede producir hemóptisis, ¿no? O una misma neumonía también puede producir hemóptisis, un absceso de pulmón también, ¿no? Pero aquí lo estamos hablando de algunas causas como ejemplo de quienes hay que hacer diagnóstico de hemóptisis. Aquellos que tienen tos y expectoración, ¿no? En abundante cantidad, como muchos pacientes con tuberculosis tienen, pues diagnósticos diferenciales de las enfermedades que tienen broncosea, bronquiectasias, absceso de pulmón, ¿no? Principalmente. Aquellos que tienen un síndrome febril prolongado, más un dolor en punta de costado y expectoración asombrosa, pues hay que ser diagnóstico de la neumonía. Obviamente, de la neumonía adquirida a la comunidad, el principal diagnóstico diferencial en nuestro medio le sigue la tuberculosis, ¿no? Y al revés, de la tuberculosis, la principal enfermedad de origen infecciosa que hay que descartar es la neumonía aquí en la comunidad. Y pacientes que pueden tener un síndrome pleural, digamos, ¿no? Que tienen desame, como la tuberculosis pleural, pues también hay que hacer diagnósticos diferenciales en el desame de cáncer de pulmón y en los ancianos de tromboembolismo de pulmón. Ya vamos a ver cuando hablemos de manejo del desame pleural, ¿no? Cómo se estudia el desame y qué causas te producen desame. Y justamente uno de los diagnósticos diferenciales de tuberculosis pleural es el cáncer, ¿no? Y también otras causas. Si hacemos un diagnóstico diferencial mediante la radiología, ya vamos a ver el siguiente tema, que es tuberculosis miliar. Pues de imágenes miliares radiológicamente, ¿no? Podemos hacer cáncer también mejor dicho, la tuberculosis miliar, podemos hacer diagnóstico diferencial de cáncer con metástasis en el pulmón y datidosis múltiple. Si hay una imagen de un patrón alveolar homogéneo, pues la neumonía por germen como atípicos como micoplasma o neumonía viral, y hoy en día también, ¿no? Lamentablemente con el tema del coronavirus, muchos pacientes tienen hemóptisis también, ¿no? Y infiltrados de alveolo, ¿no? Las lesiones, cuando tienen cavidad, pues hay que hacer diagnósticos diferenciales de algunas micosis, ¿no? Hemos hablado que la histoplasmosis o algunos otros hongos pueden producir cavidades. Los cánceres también, los nódulos o tumores pueden cavitarse, y de absceso de pulmón. Diagnóstico diferencial con bacteriología positiva, dice, ¿no? O sea, vos tienes un paciente que ya te da una baciloscopía positiva, pero lamentablemente si ese paciente pues, es HIV, pues habría que tipificar bien si esa positividad en el esputo realmente es una Mycobacterium típica, como el Mycobacterium tuberculoso, o capaz es una bacteria atípica, ¿no? Entonces, pues vean, aquellos que tienen HIV sobre todo, si bien la causa más frecuente de que se infectan es la tuberculosis normal, digamos, ¿no? La Mycobacterium tuberculosa, pero siempre hay que tratar de tipificar mucho mejor si por ahí no es una micobacteria atípica, ¿no? Por ahí un Kansasi, por ahí
un MAI, y eso ya cambia el tratamiento, ¿verdad? Y también, pues, diagnósticos, también lo mismo cuando es positivo, especialmente en pacientes que trabajan en las minas como silicosis o pacientes que tienen alguna colagenopatía, siempre hay que tratar de tipificar, ¿no? Sobre todo en la silicosis. Lamentablemente en la silicosis los pacientes pueden tener tuberculosis y muchas veces su baciloscopía puede ser negativa, o bien si es positiva, pero también como ya tiene un daño en el pulmón, pues puede tratarse de alguna micobacteria atípica, ¿no? Entonces, bien, esos son a grandes rasgos los diagnósticos diferenciales acerca de, según cómo puede tener el paciente la clínica, ¿no? Si el paciente tiene hemoptis, si tiene tos y expectoración, si tiene fiebre con dolor en punta de costado, si tiene un síndrome pleural con derrame, diagnósticos diferenciales de la tuberculosis según imágenes radiológicas de estas, habría que también hacer diagnósticos diferenciales, y con la bacteriología, pues a Chile, en los cuales lamentablemente, pues puede pasar de que puede ser obviamente otro tipo de micobacteria, ¿no? No puede ser la que estamos nosotros por ahí pensando, que es la micobacteria tuberculosa de la Mycobacterium, digamos, ¿no? Entonces, vean, con eso, digamos así, a grandes rasgos, ¿no? Hemos hablado de lo que es en general lo que es la tuberculosis y la tuberculosis, sobre todo la tuberculosis pulmonar, ¿no? Y obviamente hemos dicho de que la tuberculosis no solamente es pulmonar, también hay la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Que esa micobacteria se va a diseminar a otros órganos, ¿no? Y va a afectar otros órganos y otros sistemas. Entonces, de la tuberculosis pulmonar vamos a hablar aquí un poco, ¿no? De que ya hemos dicho de que el Mycobacterium tuberculoso sí o sí va a pasar por la vía respiratoria, ¿no? Va a llegar al pulmón. Y si solamente es una primoinfección, que hemos dicho como en los niños, habitualmente tu sistema inmune controla, ¿no? Y tiene síntomas como un resfrío o una gripe y luego pasa. Puede quedar como una secuela, alguna lesión en el pulmón, como un nódulo calcificado o a nivel del parénquima o a nivel del ilio, pero eso no pasa nada. Si en ese primer contacto no controla tu sistema inmune la infección, ya sea porque tu sistema inmune está alterado o porque la virulencia del bacilo es mayor, entonces te puede producir la tuberculosis primaria, ¿no? Con todos los signos y síntomas y con lesiones a nivel del pulmón o en el pleura o en el ganglio, etcétera, pero donde ya va a haber una lesión radiológica, la cual puedes resolver con el tratamiento o puede dejarte alguna secuela, ¿no? Y cuando el micobacterium ingresa a tu organismo y lo controla, por ejemplo, en la primera infección, hemos dicho de que muchos bacilos quedan en forma latente en esos nódulos